Buenos días. En primer lugar, disculpan haber alterado el protocolo de la forma inicial como estaba o está previsto en el programa, pero pensé que era más importante que el profesor Llamas Pombo pudiese compartir con nosotros esta magnífica conferencia sobre el daño moral, que es un tema que nos apasiona a muchas de las personas, o a casi todas las personas que estamos en este auditorio, que tenemos que ver con esto. Y luego de eso, pues, que compartiéramos en ese mismo orden mi persona y el profesor Rigoberto González Montenegro, que es el procurador de la Administración, la parte referente a los 75 años de la jurisdicción contenciosa administrativa en Panamá, evento al cual le dedica el Instituto Colombo Panameño este congreso, porque consideramos importante que las personas sepan, o los profesionales del derecho o los alumnos, que es fundamentalmente a quien está dirigido este evento, cuál es la materia o cuál fue el origen de la materia que estudiamos en nuestros tiempos. Fundamentalmente porque el procedimiento administrativo ha sido eliminado de los planes y programas de estudio en nuestra facultad, y creo que es propicia la ocasión, sobre todo porque está su máxima figura, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que nos ha hecho una breve síntesis de lo que es los 100 años de la Facultad de Derecho, para que en una reforma al procedimiento, al pensum académico, a la malla curricular de la Facultad de Derecho, esta materia sea comprendida dentro de una futura reforma. Aprovecho para resaltar las personalidades que nos ilustran con su presencia aquí, a los miembros de la mesa principal, ya señalados por los expositores anteriores, a los magistrados del Tribunal de Cuentas, el magistrado Álvaro Bisuetti y el magistrado Cigarrista, a el director del Tránsito, Julio González, quien es el que ha permitido que la carpeta que ustedes tienen en sus manos y que en la parte de atrás tiene un excelente mensaje del Tránsito, ¿verdad?, se haya hecho posible, a los expositores internacionales, a cada uno de ustedes por estar aquí en este evento académico, pero fundamentalmente a mis alumnos, a quien siempre digo que en estos eventos se aprende más que en un semestre o en lo que los docentes tratamos de enseñar diariamente en nuestras aulas de clase. Tengo que iniciar señalando que la Corte Suprema de Justicia, a nivel del Pleno, ejerce una función importantísima, y es el control de constitucionalidad. La jurisdicción constitucional a nivel del Pleno, que se ejerce por parte de los 9 magistrados, tiene la altísima responsabilidad de que cuando las resoluciones, actos o leyes, decretos, sean contrarios a la Constitución, 4 acciones tienen las personas para concurrir ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y me refiero a la acción de inconstitucionalidad, que la puede ejercer cualquier persona natural o jurídica, me refiero a la consulta de constitucionalidad, que la pueden ejercer quienes imparten justicia, me refiero en este caso al operador de justicia, me refiero de igual manera a la advertencia de constitucionalidad, que está únicamente para las partes en un proceso, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, y me refiero a la acción de inexequibilidad, que únicamente la puede ejercer el presidente de la República, y que precisamente
en la Corte ahora mismo hay una objeción de inexequibilidad de un proyecto de ley que tiene que ver con algo que es de conocimiento público, que son los estacionamientos en los lugares públicos y privados, y que ha sido pues un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que el presidente objetó dos de esas normas solicitando la inexequibilidad. A la Corte no puedo decir cuál es la decisión, pues se encuentra en el proceso todavía de decisión por parte de los magistrados. Ese rol fundamental que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también en materia de la consolidación de un Estado de Derecho, lo tiene a su vez una sala en materia de lo que es la consolidación de ese Estado de Derecho en cuanto al control de legalidad de los actos y omisiones administrativas o por las prestaciones deficientes de los servicios públicos, de las resoluciones, de las órdenes, de los actos o de las actuaciones que los servidores públicos realizan en el ejercicio de su actividad. Y esa función que tiene el Estado de preservar la legalidad y la buena función de las prestaciones de su servicio le corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esa sala, que está integrada por 3 magistrados, tiene a su cargo este rol y que daré algunas estadísticas para que ustedes sepan de lo que se trata o de la actividad que realizan 3 jueces a nivel nacional. Sin embargo, quiero manifestarles que esta sala no se inició tal como la conocemos ahora como parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta sala se inició en plena Segunda Guerra Mundial, específicamente con la aprobación de la Constitución de 1941 por el presidente Arnulfo Arias Madrid, que introduce en el articulado 3 normas, los artículos 190, 191 y 192, que crean esta jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué ocurría entonces antes de que se introdujera a nivel constitucional esta jurisdicción especial denominada jurisdicción contenciosa administrativa? Como todos sabemos, la primera constitución que tiene la República de Panamá es la Constitución de 1904 y la mayoría de las legislaciones ordinarias se inspiraron como parte de la legislación que habíamos heredado de Colombia. Se establecía que todos los actos administrativos eran revisables entonces por la justicia ordinaria. Eran los jueces de circuito, específicamente los jueces de circuito civil, los que tenían a su cargo entonces el conocimiento de la actividad, el control de la legalidad o de lo que se conocía, las actuaciones que tenían los particulares frente al Estado. Esto, por supuesto, que contradecía el principio de separación de poderes que ya se planteaba en la Constitución de 1904. Y ese principio de separación de poderes implicaba que un juez, sobre todo un juez que pertenece al poder más débil dentro de los órganos del Estado, que es el Poder Judicial, pudiese revocar una actuación del órgano ejecutivo o de quienes lo representaban, en este caso, ¿verdad?, los gobernadores, alcaldes, etc. Esto llevó a que juristas, ¿verdad?, como el doctor Moscote, no descansaran en que era de interés crear una jurisdicción que conociera del control de la legalidad. Y en esa lucha que llevó adelante el profesor Moscote, que como habían dicho
en las palabras de los 100 años de la Facultad de Derecho, el decano Franco Muñoz fue rector del instituto y fue a su vez, ¿verdad?, una de las primeras personas propulsoras de lo que somos hoy, es decir, ser abogados en este país, entre otras cosas, es parte a la tenacidad del doctor Moscote, que ahora les vamos a poner un video para que veamos cuál fue el trabajo para los efectos de crear esta jurisdicción. Con la Constitución, o al crearse en la Constitución esta jurisdicción especial, había la ley que desarrollarla, y así se dicta entonces la Ley 135 de 1943, que es la ley que desarrolla este texto constitucional, creando un tribunal que fuese distinto a la parte orgánica del Poder Judicial y a la parte ejecutiva. Y ese tribunal fue el llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con un fiscal que ahora es reemplazado por el procurador anteriormente en la Constitución, ¿verdad?, de las reformas de 1956, denominado procurador auxiliar, y que la Constitución de 1972 le denomina procurador de la Administración. Se crea entonces, a través de esta Ley 135, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo su presidente precisamente José Dolores Moscote, y creándose o estableciéndose el 1 de junio de 1943. Ese tribunal funcionaba como un tribunal independiente del órgano judicial, pero había cometido la ley un error de que sus resoluciones fueran revisadas por la Corte Suprema, de manera que a través de un recurso de revisión se llevaba adelante esa revisión. Y por supuesto que luego de esto entonces no había una real y auténtica independencia hasta que se crea la Ley 33 de 1946, que elimina entonces esa revisión que ejercía la Corte Suprema en cuanto al recurso de revisión, que era de competencia de la Sala. Funcionó este tribunal hasta el año de 1956, cuando se hace una reforma mediante un acto legislativo a la Constitución de 1946, y ese tribunal entonces se disuelve y pasa a ser parte de lo que hoy conocemos como la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sobre este acto, el profesor aquí mencionado, de esta región, mi maestro, además de esto, formó parte de mi trabajo de grabación, César Quintero Correa, no estuvo de acuerdo porque él planteaba que no debería de jurisdiccionarse la actividad administrativa, porque esto le quitaba prestancia a un tribunal independiente e imparcial. A partir de 1956 se integra entonces la jurisdicción contencioso administrativo a lo que conocemos actualmente como la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y que además de eso, esta sala, al crearse la Jurisdicción Especial del Trabajo el 31 de diciembre de 1971 y que entró en vigencia el 2 de abril de 1972, le planteó a la Sala Tercera que conociese del recurso de casación laboral, porque el Código creó una Corte de Casación Laboral, corte esta que no se implementó y que no se ha implementado hasta que se dictó en el año 2001 la Ley 59, que en vez de corte le denomina a esta parte de la jurisdicción laboral, que también es una jurisdicción especial, la Sala de Casación Laboral. Y que hay un parágrafo en esa Ley 59 que mientras que se cree la Sala de Casación Laboral, la Sala Tercera continúa conociendo del recurso de casación laboral.
Pero como se han creado luego leyes importantísimas que han desarrollado no solamente, ¿verdad?, el aspecto jurídico de nuestro país, como lo es la Autoridad del Canal de Panamá, en donde crea la Junta de Relaciones Laborales y se señala en dicha ley que los laudos arbitrales del Canal de Panamá y las impugnaciones relativas a las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales también son de conocimiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en ese aspecto laboral. Pero en el aspecto mercantil también la Sala Tercera tiene competencia. Al crearse, ¿verdad?, todo lo referente a la ley bancaria, a la ley de valores y a la ley de aseguradoras, todo lo referente a las liquidaciones forzosas de bancos, a la casa de valores y a las compañías aseguradoras, también el recurso de revisión de esos actos es de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Sala conoce de 18 tipos distintos de procesos y a su vez conoce de todo el aspecto de la jurisdicción mercantil en cuanto a lo que es la jurisdicción coactiva de todas las instituciones que tienen jurisdicción coactiva. Aquí el amigo Rubio hizo referencia, ¿verdad?, a la parte cuando él fue director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, y el IFARU tiene jurisdicción coactiva, o sea, todos los que hemos tenido la oportunidad de recibirnos de un préstamo o de una beca de la institución, en el caso particular mío, de una beca, ¿verdad?, debemos devolverle al Estado esa oportunidad que el Estado nos ha permitido de ser hoy quien somos, profesionales del derecho al servicio de este país. Y no pensar, como dice Adela Cortina en su libro de Ética Mínima, ¿verdad?, solamente en el placer personal, sino que debemos de compartir con el colectivo o con la colectividad parte de esa formación que nos ha permitido el Estado. Entonces, hay más de 90 instituciones que tienen jurisdicción coactiva. Todas las excepciones y todas las apelaciones de la jurisdicción coactiva es de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Entonces, la Sala Tercera es una especie de híbrido que conoce de justicia mercantil, de justicia laboral, de la verdadera justicia para la cual fue creada, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, pero también conoce de la justicia civil. Aquí acaban de ustedes de escuchar al profesor Llamas Pombo en esta extraordinaria conferencia que yo quería que ustedes escucharan de el daño moral, que está muy de moda, ¿verdad?, ahora en nuestro medio. Y la Sala ha conocido en los últimos 4 años, ha tenido sentencias de condena al Estado por acciones de reparación directa, que es uno de los procesos a los cuales se le ha otorgado competencia a la Sala Tercera a través del artículo 97 en sus numerales 9, 10 y 11, y la Sala ha dictado 24 sentencias de condena al Estado. Claro, a través de las instituciones, se ha condenado a la Policía Nacional, se ha condenado a la Caja del Seguro Social, se ha condenado al Hospital Santo Tomás, en sentencias que eran inusuales por allá por la década de los 80 o 70, que hubiesen condenas contra el Estado panameño. De manera que esta jurisdicción, de cual fue el gran visionero el profesor Moscote, en cuanto a los procesos que se le han asignado a ella, que son los procesos de plena jurisdicción, que en el lenguaje coloquial de los actores, tanto de la Sala, de la Secretaría de la Sala Tercera como de los despachos de los magistrados, se les denomina plenjur, de las acciones de la unidad, de lo que es la viabilidad jurídica de pago, las consultas de legalidad,
y el recurso contencioso administrativo de protección de derechos humanos que fue introducido por allá por la Ley 19 de 1991, específicamente como autor el doctor Arturo Hoyos, que fue presidente por mucho tiempo de esta sala. De toda esa materia conocen 3 jueces que tienen a su cargo esta altísima responsabilidad. Quiero manifestarles cuántos procesos ha conocido la sala desde su creación hasta la actualidad. Desde 1943 hasta 1989 llegaron 20.263 expedientes, teniendo un 24%. Y de 1990 a el 2017, 6.500 expedientes, siendo un 76%. Actualmente, hoy, que acabo de comunicarme con la secretaria de la Sala Tercera, la licenciada Katia Rosa, me dijo que del 2 de enero a hoy, 1 de julio, se han presentado 1.003 procesos en lo que va del año. De esos 1.003 procesos, el amigo Rigoberto lo sabe porque además de eso, todos los actos en cuanto a la actividad contenciosa van a la Procuraduría de la Administración. 468 son de acciones de reparaciones directas presentadas por las víctimas del dietilenglicol, que como consecuencia de una decisión que dictase la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, han acudido a la Sala Tercera para los efectos de que se le indemnice por parte del Estado, presentándose alrededor de unos 2.700 millones de dólares por los cuales se demanda al Estado panameño a través de, en este caso, la Caja del Seguro Social. ¿Y por qué todo esto que hemos señalado, a mi juicio, es bueno que sea del conocimiento de parte de todos los asistentes a este evento académico? Porque hay que decir, ¿verdad?, quiénes somos y de dónde venimos. Y por eso voy a mostrar un video que en los 75 años de la jurisdicción contenciosa administrativa, el órgano judicial le hizo a el doctor José Dolores Moscote, el gran visionario de la creación de esta jurisdicción especial. Y lo decimos porque los que hemos egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a menudo veíamos la estatua cuando nos dirigimos hacia el tercer piso, que fue obra y creación del profesor Manuel Beloy García Almengor, una estatua allí, un busto del doctor Moscote, sin saber cuál fue el papel de este gran jurista cartagenero, de Cartagena de Indias, que se radicó en Panamá y que tuvo ese sueño de construir una jurisdicción especial para los efectos de que los administrados no fuéramos víctimas de las actuaciones autoritarias de parte del Estado. Y precisamente ese control de legalidad que se ejerce por parte de los usuarios del sistema de esta jurisdicción es el que lleva a que esta sala haya podido reintegrar en los últimos 3 años 125 personas de servidores públicos, y de esos 125 personas, a 23 personas se les ha pagado las prestaciones laborales por un fuero muy especial que crea la Ley 59 del 2005, que es el de enfermedades terminales o involutivas. Y ese fuero para los servidores públicos que son despedidos y que anteriormente no tenían esa protección, ahora ha sido
un acto de protección de la Sala Tercera, reintegrando a 125 servidores públicos que habían sido despedidos y que anteriormente no les era aplicable este fuero. Y no les era aplicable porque se argumentaba en otrora que esa ley creaba una comisión especial, y esa comisión especial evaluadora tenía que tener, ¿verdad?, la autorización que usted padecía de cáncer, que usted padecía de diabetes o que usted padecía. Entonces esa junta médica era la que hacía ese diagnóstico, y nosotros le dijimos, mientras que esa junta no se cree y haya una certificación de un médico idóneo, esto basta para que ese servidor público se le diagnostique esta enfermedad y goce de esa protección. Y a las personas que trabajan en el sector privado, este mismo fuero por enfermedad, ¿verdad?, terminal e involutiva, lo conoce entonces la Jurisdicción Especial del Trabajo, y esta Jurisdicción Especial del Trabajo de igual manera conoce de este tipo de procesos. Culmino con algunos datos estadísticos para mostrar el video, que fue un homenaje que le hicimos a el hijo, a la familia Moscote, en un acto especial que lo celebramos el 1 de junio con motivo de los 75 años, señalándole que en los últimos años han entrado, me refiero a los años 15, 16 y 17, un total de, en el año 2015, 918 procesos, en el año 2016, 879, en el año 2017, 931 procesos. Y de igual manera han tenido salida de procesos ya terminados en el año 2015, 1.721 procesos, en el año 2016, 1.054 procesos, y en el año 2017, 918 procesos. Con lo cual demuestra que esta sala, ¿verdad?, hace un esfuerzo por un trabajo, ¿verdad?, de la cual conocen 3 funcionarios. Pero estos mismos jueces, ¿verdad?, de la Sala Tercera, a su vez, conocen, luego de las reformas del año 2004 a la Constitución Política, de los procesos penales, actuando contra los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Y como hubo un acuerdo para los efectos de la especialidad o la especialización, asignándose posteriormente, luego de que se habían hecho unos repartos, cuando comenzaron a darse un gran número de procesos contra los diputados, tanto de la Asamblea Nacional como del Parlamento Centroamericano, porque esta sala conoce incluso de los accidentes de tránsito, que es de una justicia administrativa. Si un diputado tiene una colisión aquí, ahora en Chitré, el que conoce de ese proceso del tránsito, como bien lo sabe Julio, es los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros tenemos que conocer quién hizo el acto, quién no hizo el acto, y actuar como jueces de tránsito. De esas cosas tan insignificantes, pero que por mandato constitucional, específicamente del artículo 155 de la Constitución, nos ocupamos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los 6 magistrados restantes de la Sala Penal conocemos de la materia de los diputados del Parlamento Centroamericano como principales y suplentes, como de la Asamblea Nacional. Y actuamos en nuestra condición de fiscales. Entonces nos convertimos, usurpamos la competencia que tiene el Ministerio Público y comenzamos a investigar a estas personas. Por supuesto, si se trata de una denuncia penal o de una compulsa de copias que se nos envíe. Entonces, de toda esta actividad, conocen esos 3 juececitos, de los cuales yo formo parte de uno de ellos, ¿verdad?, y que tratamos de brindarle una justicia eficiente y en tiempos adecuados a los usuarios del sistema. Y esto es lo que ha llevado
a que en nuestros despachos, desde nuestra llegada, trabajemos no en los mismos tiempos que trabaja la justicia penal, que son 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero en nuestros despachos se trabajan todos los días de la semana, inclusive los domingos, de manera que allí hay funcionarios que van, y lo único con lo cual nosotros contribuimos, ¿verdad?, es con facilitarle alguna merienda y satisfacerle en este tipo de situaciones que para los eventos académicos puedan tener la oportunidad de formarse y de participar. Entonces, a grosso modo, esto es lo que le quería decir de esta jurisdicción especial que se crea primero como un tribunal autónomo en el año de 1943, empezando a funcionar el día 1 de junio de esa fecha, y que hoy, ¿verdad?, 1 de julio del 2018, en lo que va del año, se han presentado 1.003 procesos de competencia de esta sala dentro de toda esa amalgama de procesos que es de competencia nuestra. Yo los invito a todos ustedes, sobre todo porque este es una disciplina poco estudiada, poco conocida y de poca importancia en los pénsunos académicos de las universidades, a que hagamos énfasis y a que aprendamos el procedimiento contencioso administrativo, que es importantísimo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ser buenos profesionales del derecho ante la Sala Tercera. Y desde que llegué a la sala, he tratado de introducir dentro de estos eventos académicos justamente el proceso de reparación directa, que es al cual hace referencia el Código Judicial en el artículo 97 en sus ordinales 8, 9, 10 y 11. Y por eso en este Congreso se van a dictar conferencias importantísimas referente a la deficiencia en el servicio público en muchas actividades que ustedes como asistentes a este evento van a conocer. Entonces, le voy a pedir al equipo de audio que nos permita conocer este video que presentó la Sala Tercera el 1 de junio de este año en homenaje a ese ilustre jurista José Dolores Mocote, y que yo espero que ustedes disfruten y conozcan quién fue el gestor y el creador de esta jurisdicción especial en nuestro país. Según narran sus múltiples biografías, don José Dolores Moscote nació en Cartagena de Indias un 4 de abril de 1879, durante la época en que el Istmo de Panamá era aún parte de Colombia. Radicado en Panamá entre los años 1902 y 1903, luego de haber realizado estudios y obtenido el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Bolívar, contrajo matrimonio con doña Ana María Brit Sotomayor y juntos procrearon una familia de 5 hijos: Graciela, Rafael, Ana Luisa, Alicia y Bertina. A lo largo de su vida alcanzaría los títulos de jurista, educador, historiador y periodista. Ocupó numerosos cargos públicos, desde maestro de primaria, profesor de enseñanza secundaria y universitaria, inspector general de enseñanza, vicerrector y rector del Instituto Nacional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, decano general de la universidad, entre otros. Por casi 50 años se dedicó al servicio educativo de la República, a escribir obras y ensayos jurídicos y periodísticos, constituyéndose en uno de los más ilustres y prolíficos intelectuales panameños. Su pensamiento recorrió prácticamente todas las manifestaciones sociales, históricas, culturales y políticas, particularmente aquellas relacionadas con las instituciones jurídicas de nuestros textos constitucionales.
Fue así como entre las décadas de los años 1920 y 1930, el doctor Moscote concentraba sus esfuerzos en lograr el establecimiento en Panamá de la jurisdicción contencioso-administrativa que amparase a los ciudadanos contra actos arbitrarios e ilegales emanados de la administración pública. La tarea requirió paciencia y convencimiento a nivel político y social. Hacia finales de los años 30, el doctor Moscote subrayaba con énfasis: tenemos que mostrarnos algo optimistas y creer que esta vez sí serán servidas las aspiraciones generales de ver que un tribunal de la materia indicada sea creado, previa reforma constitucional que proceda en defensa y garantía de los derechos particulares y del derecho de nuestro propio Estado Nacional. El país no puede seguir por más tiempo bajo la coyunda de autoridades administrativas que deciden como quieren, haciendo de jueces y partes en los casos contenciosos que caen bajo su jurisdicción. Sería muy extraño que, habiéndose hecho eco de tales aspiraciones, los tres grupos políticos que se enfrentaron en la pasada contienda electoral resultase a la hora de las realizaciones concretas que nada se puede hacer porque el país no está preparado, frase sacramental, o porque la implantación de esta institución exige un gasto que se considera inconveniente. Todo lo que se necesita es que haya un poco de lógica, de sinceridad y de moral en las agrupaciones políticas para que den paso a las reformas como lo que se propicia, por lo cual clama a grito herido la nación. Sus reflexiones nos ayudan a entender el rol tan decisivo que jugó el doctor Moscote en el establecimiento de la institución contencioso-administrativa. Finalmente, y gracias a su condición de integrante de la Comisión Redactora de la Constitución Política de 1941, el doctor Moscote logra introducir dentro del título 15º de aquella Constitución la jurisdicción contencioso-administrativa. En desarrollo de aquel texto constitucional se expidió hace hoy exactamente 75 años la Ley 135 del 30 de abril de 1943, modificada posteriormente por la Ley 33 de 1946, que organizaron la jurisdicción contencioso-administrativa en Panamá y que establecieron un tribunal de lo contencioso administrativo cuyo primer presidente fue el doctor José Dolores Moscote. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo desaparecería en el año 1956, dando paso a la creación de la Sala Tercera dentro de la Corte Suprema de Justicia, atribuyéndole el conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa para ejercer su función fundamental: el control de legalidad de los actos administrativos, tal como fuera concebido por el doctor Moscote. Don José Dolores Moscote abandonó este plano terrenal un 4 de abril de 1956, legándole a las generaciones posteriores una de las instituciones más trascendentales para la democracia del país y del Estado de Derecho. Es por ello que hoy la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo se enorgullece en recibir a sus familiares y rendir homenaje a la memoria, figura y trayectoria de ese ilustre intelectual y jurista panameño que representa el mejor referente que la jurisdicción contencioso administrativa pudo aspirar a tener. Muy bien, creo que un aplauso para... Bueno, quería hacer estos pincelazos de esta jurisdicción tan especial y creo que, salvo mi persona, que por razones, ¿verdad?, protocolares tenía que hacer referencia a esta jurisdicción,
y al profesor Llamas Pombo, los dejo nuevamente con una persona de estos lares, que también es de Herrera. Ustedes se han dado cuenta que las personas de Azuero se han tomado la mañana de hoy este evento académico, así que lo dejaré con el profesor Rigoberto González Montenegro. Mirna, para que lo presentes.